Mi nombre es Carmen Martínez y durante los últimos 8 años he mantenido el secreto más complejo de mi vida profesional. Cada día salgo de casa con mi uniforme de masajista terapéutica, mi maletín con aceites esenciales y mis manos que supuestamente solo sirven para dar masajes relajantes. Lo que mi familia no sabe es que esas mismas manos han realizado más de 300 cirugías cardiovasculares y que soy la jefa del Departamento de Cirugía Cardíaca del Hospital Nacional. Todo comenzó cuando mi padre se casó con Esperanza hace 12 años, trayendo consigo a su hija Fernanda, 5 años menor que yo. Desde el primer día, Esperanza estableció una jerarquía clara en la casa. Fernanda era la estrella académica destinada a ser médica, mientras que yo era la hija práctica que debía conformarse con trabajos manuales. Carmen es muy buena con las manos, decía Esperanza cada vez que alguien preguntaba sobre mis planes de carrera. No todos nacimos para ser doctores. Ella será una excelente masajista. La ironía era devastadora. En realidad, había terminado mi residencia en cirugía cardiovascular 3 años antes de que Fernanda siquiera entrara a la universidad. Pero mantuve mi especialización en secreto porque cada vez que mencionaba mis logros académicos, Esperanza encontraba la manera de minimizarlos y exaltar los de Fernanda. Ay, Carmen, me había dicho cuando mencioné que estaba estudiando medicina, no es bueno tener expectativas tan altas. Mira a Fernanda, ella sí tiene el cerebro para ser doctora. Así que adopté una estrategia diferente. Oficialmente trabajaba como masajista terapéutica en un spa de lujo, lo cual me daba la cobertura perfecta para mis horarios irregulares en el hospital. Mi consulta privada estaba registrada bajo mi nombre de soltera, Carmen Martínez Ruiz, mientras que en casa era Carmen López Martínez. El contraste entre mis dos vidas era surreal. En el hospital, era conocida como la doctora Corazón de Oro por mi habilidad para realizar cirugías complejas que otros cirujanos consideraban imposibles. Había desarrollado una técnica innovadora para reparar válvulas cardíacas dañadas que había sido adoptada por hospitales de todo el continente. En casa, escuchaba en silencio mientras Fernanda presumía sobre sus calificaciones de primer año de medicina y Esperanza la comparaba constantemente conmigo. Fernanda ya dominó el sistema cardiovascular en su primer semestre, decía Esperanza durante las cenas familiares. Carmen, tú que das masajes, ¿sabes algo sobre el corazón? Un poco, respondía siempre, ocultando que había publicado 7 artículos en revistas médicas internacionales sobre cardiología. Mi doble vida se volvió más complicada cuando Fernanda comenzó a traer a casa libros de medicina básica, preguntándome sobre anatomía elemental como si fuera una prueba para demostrar mi ignorancia. Carmen, ¿sabes dónde está el ventrículo izquierdo?, me preguntaba con condescendencia, sosteniendo un diagrama de corazón de primer año. Creo que por aquí, respondía señalando vagamente, mientras internamente recordaba la cirugía de bypass triple que había realizado esa misma mañana. El punto de quiebre llegó hace 3 meses, cuando Fernanda anunció que había sido seleccionada para dar el discurso de graduación de su clase de medicina. Era un logro significativo, y genuinamente me sentía orgullosa de ella, a pesar de todo. Es increíble, Fer, le dije sinceramente. Debe ser un honor enorme. Por supuesto que es un honor, respondió Esperanza. No cualquiera puede ser la mejor de su generación en medicina. Durante las siguientes semanas, la casa se convirtió en un centro de planificación para la graduación. Esperanza invitó a todos los parientes, ordenó un vestido de diseñador para Fernanda y reservó el restaurante más caro de la ciudad para la cena de celebración. Carmen, me dijo Esperanza una tarde, necesitamos hablar sobre la graduación. Estaba sentada en la cocina, revisando discretamente unos expedientes médicos que había traído a casa, haciéndolos pasar por facturas del spa. ¿Qué necesitas?, pregunté, guardando rápidamente los documentos. Bueno, es una ceremonia muy formal, muy académica. Fernanda estará dando un discurso frente a profesores importantes, decanos, médicos reconocidos. Sabía a dónde iba esta conversación, pero decidí dejarla continuar. El tema es que, bueno, no sé si encajarías en ese ambiente tan profesional. ¿Por qué no encajaría? Ay, Carmen, no te ofendas, pero tú trabajas dando masajes. Es un trabajo honesto, pero no es exactamente médico. Esa noche, Fernanda confirmó lo que ya sospechaba. Durante la cena, cuando mi padre preguntó sobre los detalles de la ceremonia, ella soltó la bomba.
Papá, espero que entiendas que esta graduación es muy importante para mi carrera. Van a estar presentes los directores de los mejores hospitales del país. Por supuesto, hija. Estaremos muy orgullosos. Fernanda me miró directamente. No quiero que una simple masajista arruine mi día especial. Mamá, dile que no venga a mi graduación. El silencio que siguió fue devastador. Mi padre frunció el ceño, claramente incómodo con la situación. Fernanda, Carmen es tu hermana. Hermanastra, corrigió Esperanza rápidamente. Y tiene razón. Esta es una ceremonia médica profesional. Carmen no entendería nada de lo que están hablando. Además, añadió Fernanda con crueldad calculada, sería vergonzoso que alguien me preguntara qué hace mi familia y tener que decir que mi hermana da masajes. Me quedé callada, procesando no solo el rechazo, sino la manera tan despectiva en que habían descartado mi presencia. Después de 8 años de mantenerme en silencio, después de escuchar innumerables comentarios sobre mi supuesta falta de ambición académica, habían llegado demasiado lejos. Entiendo, dije finalmente. No asistiré. Pero esa noche tomé una decisión. Llamé a mi asistente en el hospital. Doctora Martínez, respondió Mónica inmediatamente. ¿Necesita algo? Mónica, ¿sabe si el doctor Herrera, el decano de la Facultad de Medicina, sigue programado para su cirugía de seguimiento esta semana? Sí, doctora. El jueves por la mañana. El doctor Alberto Herrera había llegado a mi consulta 6 meses atrás con una condición cardíaca compleja que otros cirujanos habían declarado inoperable. Una estenosis aórtica severa combinada con insuficiencia mitral que requería una técnica quirúrgica que muy pocos cirujanos en el país podían realizar. La cirugía había durado 9 horas. Utilicé mi técnica innovadora de reparación valvular que había desarrollado durante años de investigación. El doctor Herrera no solo sobrevivió, sino que se recuperó completamente, algo que él mismo había descrito como un milagro médico. Durante sus citas de seguimiento, habíamos desarrollado una relación de respeto mutuo. Él conocía mi trabajo, mis publicaciones, mis innovaciones técnicas. Para él, yo no era una simple cirujana, sino una colega brillante cuyas técnicas estaba considerando implementar en el programa de cardiología de la universidad. El día de la graduación llegó. Oficialmente, me quedé en casa, pero 1 hora antes de la ceremonia, me puse mi mejor traje sastre, tomé mi maletín médico con mis credenciales profesionales, y me dirigí al auditorio de la Facultad de Medicina. El auditorio era impresionante, capacidad para 1000 personas, decorado con los colores de la universidad, y lleno de familias orgullosas. Conseguí un asiento en la parte posterior, desde donde podía ver perfectamente el escenario pero mantenerme relativamente oculta. Fernanda lucía radiante. En su toga de graduación, esperando su turno para el discurso. Esperanza y mi padre estaban en primera fila, claramente emocionados y orgullosos. La ceremonia comenzó con las palabras del doctor Herrera, quien como decano daba el discurso de bienvenida. Lo escuché hablar sobre la importancia de la medicina, sobre el compromiso con la excelencia, y sobre cómo la nueva generación de médicos llevaría adelante la tradición de sanación. La medicina, decía el doctor Herrera, no es solo conocimiento técnico. Es arte, es intuición, es la capacidad de ver lo que otros no pueden ver y actuar cuando otros se rinden. Sus palabras resonaron profundamente conmigo. Durante años había demostrado exactamente eso, la capacidad de realizar lo imposible, de salvar vidas que otros habían dado por perdidas. Llegó el momento del discurso de Fernanda. Se acercó al pódium con confianza, y comenzó a hablar sobre el honor de servir a la humanidad y la responsabilidad de llevar el título de médico con dignidad. Era un buen discurso, bien estructurado y profesional. Me sentí genuinamente orgullosa de ella, a pesar de todo. Había trabajado duro para llegar hasta aquí. Pero entonces, cometió un error. Como futura médica, dijo Fernanda, he aprendido que la medicina requiere dedicación total, sacrificio personal, y un compromiso que no todos pueden entender. Vengo de una familia donde soy la primera en alcanzar este nivel académico, donde otros se conforman con trabajos menos exigentes intelectualmente. El auditorio estaba en silencio total, absorbiendo cada palabra. Pero yo sabía que esa frase había sido dirigida a mí, incluso en mi ausencia. Cuando Fernanda terminó su discurso, el doctor Herrera regresó al pódium para las palabras finales.
Pero antes de comenzar, su mirada recorrió el auditorio, como suele hacer un orador experimentado para conectar con su audiencia. Y entonces me vio. Su rostro se iluminó inmediatamente con una sonrisa de reconocimiento genuino. Interrumpió su discurso preparado y, sin pensarlo 2 veces, gritó desde el micrófono. Doctora Martínez. La cirujana que salvó mi vida. El silencio que siguió fue absoluto. 1000 personas se giraron para ver hacia donde miraba el decano. Fernanda, todavía en el escenario, siguió la mirada del doctor Herrera hasta encontrarme. El color desapareció completamente de su rostro. Doctora Carmen Martínez, continuó el doctor Herrera, claramente emocionado, una de las cardiocirujanas más brillantes del país. Por favor, acompáñeme en el escenario. No tuve opción. Cientos de ojos estaban puestos en mí, incluyendo los de mi familia en primera fila. Mi padre parecía confundido, Esperanza lucía horrorizada, y Fernanda parecía a punto de desmayarse. Caminé por el pasillo central del auditorio, cada paso resonando en el silencio absoluto. Al llegar al escenario, el doctor Herrera me recibió con un abrazo profesional pero cálido. Damas y caballeros, anunció al micrófono, tenemos el honor de tener con nosotros a la doctora Carmen Martínez, jefa del Departamento de Cirugía Cardiovascular del Hospital Nacional, pionera en técnicas de reparación valvular, y la mujer que literalmente me salvó la vida hace 6 meses. El aplauso que siguió fue ensordecedor, pero yo solo podía mirar a Fernanda, quien permanecía congelada junto al pódium. Doctora Martínez, continuó el doctor Herrera, podría dirigir unas palabras a nuestros nuevos graduados. Tomé el micrófono, mi mente trabajando rápidamente. Podía destruir a Fernanda en este momento, exponer años de desprecio familiar, humillarla frente a toda su generación. Pero en lugar de eso, decidí tomar el camino más profesional. Gracias, doctor Herrera. Es un honor estar aquí con ustedes hoy. Miré directamente a Fernanda. Quiero felicitar especialmente a Fernanda López, quien dio un discurso excelente sobre el compromiso médico. La confusión en su rostro era evidente. Fernanda es mi hermanastra, continué, y aunque viene de una familia donde, como ella mencionó, otros se conforman con trabajos menos exigentes intelectualmente, quiero que sepan que estoy tremendamente orgullosa de ella. El auditorio rió suavemente, captando la ironía de mis palabras. A los nuevos médicos les quiero decir esto, nunca asuman que conocen la historia completa de las personas que los rodean. La medicina nos enseña humildad, nos enseña a mirar más allá de las apariencias. Después de la ceremonia, el caos fue total. Estudiantes y profesores se acercaron para conocerme, pidiendo fotos y hablando sobre mis publicaciones. Fernanda desapareció rápidamente, pero Esperanza y mi padre finalmente llegaron hasta donde yo estaba. Carmen, mi padre me abrazó, sus ojos llenos de lágrimas. ¿Por qué nunca nos dijiste? Porque cada vez que mencionaba mis estudios de medicina, Esperanza me decía que no tenía el cerebro para ser doctora. Esperanza, por primera vez en años, no tenía nada que decir. Papá, continué, llevo 8 años realizando cirugías cardíacas. He salvado cientos de vidas. Desarrollé una técnica que está siendo adoptada internacionalmente. Pero en casa, sigo siendo vista como la que da masajes, punto. Los meses siguientes fueron de ajuste total. Fernanda tardó semanas en poder mirarme a los ojos, y cuando finalmente lo hizo, fue para disculparse sinceramente. Carmen, yo no sabía, pensé que realmente era solo masajista. ¿Y si lo fuera, eso me haría menos valiosa como persona? Esa pregunta la hizo reflexionar profundamente sobre sus propios prejuicios. Esperanza tuvo que enfrentar años de comentarios despectivos y reconocer que había subestimado completamente a su hijastra. No fue fácil para ella, pero gradualmente aprendió a tratarme con el respeto que merecía. Lo más satisfactorio fue cuando Fernanda comenzó su residencia médica y pidió específicamente rotar por mi departamento. Quiero aprender de la mejor, me dijo. Y resulta que la mejor es mi hermana. Ahora, 2 años después, nuestra relación familiar ha encontrado un equilibrio saludable. Fernanda se ha convertido en una médica competente y humilde, habiendo aprendido que la verdadera grandeza viene del servicio, no de la superioridad. Y yo ya no necesito mantener mi doble vida. Llegó a casa cada día como la doctora Carmen Martínez, cirujana cardiovascular, investigadora médica,
Y hermana orgullosa de una médica que finalmente aprendió que el conocimiento sin humildad es inútil. A veces, las mejores lecciones vienen envueltas en momentos de humillación pública. La graduación de Fernanda no solo marcó el inicio de su carrera médica, sino también el fin de años de secretos familiares y el comienzo de una relación basada en respeto mutuo y honestidad. Después de todo, como le digo a mis residentes, en medicina, como en la vida, nunca asumas que conoces toda la historia hasta que hayas examinado completamente al paciente.